Amigos y amigas del canal, esperamos todos ustedes se encuentren muy bien. En el video que a continuación les vamos a presentar, vamos a enseñarles a preparar unas ricas y deliciosas mini donas, excelentes para emprender, para compartir en familia e incluso en estas fiestas navideñas o en aquellas que le hacemos a nuestros niños. Se sorprenderán de lo fácil que es prepararlas. Sin más, iniciemos. Los ingredientes que vamos a necesitar son 500 gramos de harina tradicional sin polvo para hornear, 3 gramos de sal, 20 gramos de azúcar, 40 gramos de margarina, 10 gramos de esencia de vainilla, que esto es el equivalente a una cucharada, 20 gramos de levadura, 50 gramos de huevo, que básicamente es el equivalente o el aproximado a un huevo, 200 mililitros de leche líquida, colorantes de su elección. Y bueno amigos, es importante iniciar con la preparación. Se pueden alistar todos y cada uno de los utensilios a emplear, así como el pesado en gramos de cada uno de los ingredientes. Realizar este proceso va a facilitarnos mucho la preparación de esta receta. Con esto listo, vamos entonces ahora a alistar la levadura. Para esto ponemos a calentar los 200 mililitros de leche hasta que alcance una temperatura de 35 a máximo 38 grados centígrados. Cuando alcance esta temperatura vamos a retirar del fuego y justo en este momento vamos a agregar la levadura y lo vamos a dejar reposar por aproximadamente 10 a 12 minutos. Tengan en cuenta, mis queridos amigos, que la leche no debe pasar de esta temperatura, ya que es esta la que va a permitir que se active de forma adecuada. Si nosotros la dejamos calentar más o incluso que hierva, muy seguramente nuestra levadura no se va a activar como debe ser, y esto va a cambiarnos de alguna manera la consistencia de nuestra masa y por tanto pues de la preparación en general. Entonces mantengamos esta temperatura. Mientras esperamos a que la levadura se active, pueden aprovechar para dejar un like en este video e irse suscribiendo a nuestro canal. Esto a nosotros nos sirve mucho para poder presentarles nuevas recetas. Ahora bien, una vez lista nuestra levadura, vamos a empezar a incorporar los ingredientes en un bowl, empezando primero por la harina, la cual preferiblemente vamos a tamizar para evitar que se nos generen grumos en nuestra masa. Luego agregamos la sal, el azúcar, la margarina, la esencia de vainilla, el huevo y finalmente la levadura, que una vez activada debe verse de esta manera. Esta levadura la vamos a ir integrando de a pocos en la medida en la que vayamos a ir amasando. Esto para que nuestra masa no nos vaya a quedar muy húmeda y luego no la podamos moldear. Para la preparación de nuestra masa es importante resaltar que si ustedes tienen una batidora pueden emplearla, dejando que ésta se mezcle por un tiempo aproximado de unos 8 a 10 minutos o cuando ustedes vean que la masa ya ha cogido consistencia. En caso de no tenerla, pueden amasar con la mano hasta que ustedes vean que la masa se empieza a generar como unas bombas de aire. Una vez la masa tenga esta consistencia, la vamos a dejar reposar en un recipiente tapado por alrededor de 30 minutos. Esto para que nuestra masa leude o incremente su tamaño. Posteriormente vamos a espolvorear algo de harina sobre la masa en la que vayamos a organizar nuestras donas para que la masa no se nos vaya a pegar. Colocamos la masa y con ayuda de un rodillo empezamos a estirarla. Tengamos en cuenta que al momento de estirar la masa no es necesario hacer mucha presión con el rodillo y cada estiramiento que se haga es importante llevarlo hasta los extremos para que nos quede pareja. De igual forma, es importante resaltar que nuestra masa no debe quedar muy delgada, debe quedarnos aproximadamente de este espesor. Con esto procedemos entonces a cortar los círculos. Si ustedes tienen un molde pueden emplearlo, si no pueden emplear un recipiente cuya base sea circular. Con esto vamos a hacer los aros externos y también vamos a empezar a cortar los aros del medio para formar nuestras donas. Cuando ya las tengamos todas listas, las vamos a dejar reposar por aproximadamente unos 15 o 20 minutos para que también incrementen su tamaño. Pasado este tiempo, procedemos entonces a calentar el aceite para freír nuestras donas. Este aceite debe alcanzar una temperatura aproximada de 160 grados centígrados. Cuando llegue a esta temperatura, lo que vamos a hacer es bajar la llama a temperatura media y empezamos a agregar nuestros aros, los cuales vamos a dejar dorar por ambos lados. Cuando hayan alcanzado esto, entonces retiramos del aceite y los dejamos enfriar.
Ahora vamos a preparar el chocolate. Para esto ponemos a hervir en un recipiente un poco de agua y cuando hierva entonces vamos a poner sobre él otro recipiente en el cual vamos a derretir el chocolate. Esto para hacerlo al baño María. Para que les resulte mucho más fácil derretir el chocolate es importante que de manera anticipada puedan cortarlo en trozos pequeños. Asimismo, para hacer que este quede más manejable o más moldeable, pueden agregar unos 10 gramos de aceite, sea de coco, de oliva u otro que ustedes empleen en sus preparaciones e incluso un poquitico de leche. Pueden mezclar y finalmente agregar de 4 o 5 gotas del color del glaseado de su preferencia. Nosotros para esta ocasión vamos a emplear el rosado y el verde. Con esto listo, finalmente vamos a sumergir las donas en el chocolate y vamos a espolvorear con chips de colores para hacer más atractiva su presentación. Pueden emplear también azúcar pulverizada. Y listo, mis queridos amigos, así quedaron nuestras donas. Miren lo ricas que se ven y lo fácil que es prepararlas. Cuando son Pedidos para fiestas o para ocasiones especiales, nosotros empleamos diferentes presentaciones para entregarlas. Recordemos que como se entrega el producto también es el plus de nuestro negocio. Coméntenos en el video si a ustedes les gustaría que hiciera un video enseñándoles cómo decoramos nosotros mismos nuestras cajas y presentaciones de productos. Y si quisieran alguna preparación en particular. Y bueno amigos, esperamos esta receta les quede deliciosa. Recuerden dejarnos su cariñito con un like aquí en el video y nos vemos en una próxima ocasión.